Buenas, vamos a explicar la actividad que envió el profesor. Mi grupo consta de Michelle Avendaño y mi persona Kendry Reyes. Primero que todo, la matriz permanecerá apagada. Después, almacenará el número de 3 bits del segundo switch. Mostrará en la matriz de puntos dicho número en formato hexadecimal. Luego mostrará en la matriz de puntos el signo más. Luego almacenará el número de 3 bits del primer switch. Mostrará en la matriz de puntos dicho número en formato hexadecimal. Luego mostrará en la matriz de puntos el signo igual y así realizará la suma de números de 3 bits almacenados. Mostrará el resultado de dicha suma en hexadecimal en la matriz de puntos. Y bueno, aquí vamos a trabajar con este bit que vamos a crear el código para que haga la operación que el profesor nos envió. Este es el switch 1, este es el switch 2. Entonces ya seguidamente vamos a mostrar cómo funciona el código y cómo va a funcionar este bit. Como pueden observar, aquí está el código. Vemos las librerías included, que es la que me indica el bit con el que voy a trabajar, que es el 18F4550. También está la librería fuses, que son fusibles que necesito porque estoy trabajando con una frecuencia de 4 MHz, entonces necesito activar el fusible HS y necesito desactivar el no. También vamos a trabajar con las siguientes directivas, que es useDelay, que es la que me indica que estoy usando un reloj a 4 MHz, y la siguiente directiva, que es useStandardIOT, que es la que me está mostrando los puertos A, B, C y D que estamos usando como entradas o salidas, de acuerdo a cómo lo estamos usando nosotros. Lo siguiente que vemos son los vectores de movimiento, que es la matriz 8×8, que es la que vamos a usar. Aquí vemos que el número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 0, A, B, C, D, E, F, el más igual y el off, que el off me indica que toda la matriz está apagada. ¿De dónde sacamos esta matriz? Bueno, de un programa. En esta página podemos crear la matriz, ¿ver? Ya está 8×8, entonces creamos el número. Entonces esto lo copiamos y lo pegamos en el código y modificamos ahí. Aquí también podemos crear nuestra propia matriz como la queramos, pues aquí está 8×16, entonces se pueden crear diferentes matrices, pero como el profesor nos indicó, 8×8. Aquí estamos utilizando los siguientes métodos. El método void imprimir es el que me va a recibir un carácter, un char, y el void switch es el que estamos usando como parámetro, un entero. El método void suma es el que me va a realizar la suma. El valor 1 es la variable que captura el valor numérico que está en el switch 1. El valor 2 es el que captura el valor numérico que está en el switch 2. Estamos guardando en una variable global que se va a llamar valor 1 y valor 2, y es el que me va a guardar el resultado, que el resultado va a ser la suma de valor 1 con valor 2. Luego viene la variable botón, que es la que me va a capturar el dato cuando presionemos el botón y lo inicializa en 0. Y la variable pulso la inicializo en 1 porque me va a actuar como un contador. Cada vez que yo presione el pulso va a sumar y él va a llevar la cuenta de cuántas veces o cuántas pulsaciones se han hecho. Aquí en la línea voidMy lo primero que hace es configurar los puertos analógicos como no digitales, o sea, los desactiva. La línea setToAdded export no análogo lo que está haciendo es desactivar los puertos analógicos y todo lo que sea pin analógico se va a comportar como un pin digital. La línea outputSet, los ceros me indica que estoy apagando el puerto C. Mejor, le estoy mandando un valor 0 a cada pin del puerto C. Lo que me quiere decir es que la estoy apagando. Luego entra en un ciclo infinito, en un while true,
que nunca va a parar de detenerse a menos que se apague el micro. Mientras esté encendido va a estar ejecutando lo que tengo en el while true. Aquí lo primero que hacemos es capturar la entrada que está en el pin C0 que pertenece al puerto C. Cuando se vaya a abrir el easy protege van a observar que el botón está pegado al pin C0 del puerto C. Entonces necesitamos leer esa entrada para saber cuándo está entrando un pulso al botón. En la siguiente línea lo que hace es detener el circuito 200 milisegundos para que evite rebote. Eso se evita con un delay. Él genera un retardo de modo que tome el primer clic y hace una pausa mientras todos los demás clics pasan. En la línea 223, si el botón es igual a 0, o sea, si yo presioné el botón, ¿por qué lo igual a 0? Porque va conectado a tierra cuando yo Pulso el botón. Yo mando a tierra el pin C0, entonces significa que ya presioné el botón. Ahora lo que yo necesito saber es si el pulso vale 1 o el pulso vale 2 o 3 o 4 o 5. De acuerdo a esos valores, él lo que va a hacer es leer el switch 2, imprimir, leer el switch 1, imprimir y sumar. Eso es lo que están haciendo los if de las líneas 223, 224, 225, 226, 27, 28 y 29. Función imprimir. Es una función vacía que no devuelve nada. Recibe como parámetro un carácter denominado char y al cual le pusimos número. Este está cumpliendo con la función de imprimir, que es el dato que yo estoy deseando mostrar. Él muestra el número que estoy enviando y declara, aquí estamos declarando las variables y igual a 0, x igual a 0, tt, que es el número de veces que se va a ejecutar el ciclo, como 50, porque ese ciclo se va a repetir 50 veces, y también tenemos el T1, que es el tiempo que va a durar haciéndose ese recorrido, que es de 1 milisegundo. Aquí podemos ver que dentro del while tengo un ciclo for que se va a ejecutar 8 veces porque la matriz es de 8 por 8, y así se recorre cada una de esas filas con el comando output piso B movimiento X. El output B, este B, significa el puerto en el que estoy haciendo los barridos. Al llamar al comando output piso B, hago el barrido iniciando con el valor 1, ya que aquí yo estoy activando la fila por donde quiero que entre el dato, que es con el vector de movimiento, y como hay 8 filas, debo activar en 1. Y para activar, mando a través de las columnas el dato y activo la fila en 1, y los demás los pongo en 0 con el vector movimiento que ya declaramos anteriormente. En la línea 1 activo la fila 1, en la línea 2 activo la fila 2, en la línea 3 activo la fila 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando ejecuto eso en cada ciclo for, tomará todo lo que está en la posición 0 del vector movimiento para cuando X inicia en 0. Y esto me activa la fila con un 1 y las demás recibirán 0. De modo que todos los ánodos que están activa la primera fila con un 1 y las demás filas recibirán 0. De modo que todos los ánodos de los LEDs que están pegados a esa fila recibirán un 1. Y para que y como necesito tener 0 en los cátodos para que estos LEDs enciendan, hago a través de unas condiciones if, donde decimos que si el número es igual a 0 es porque quiero tomar el número 0 a través del puerto D. A través del puerto D mando la que está en el número 0 y esta me mostrará lo que está almacenado en el número 0, que es el vector 0, que es la matriz que ya declaramos en un principio. Si no se cumple, el caso contrario de sí es el else, que es el número es igual a 1, hace lo mismo con el número 1. E ir haciendo eso
repitiendo todo ese proceso con cada uno de los números desde el 1 hasta el F. E igual con el más, con el igual y con el G, que aquí el G, que aquí si el número es igual a G, a través del puerto al que lo mande hay en la posición X del vector, no, ya va, ¿qué? Que aquí si el número es igual a G, a través del puerto D mando lo que hay en la posición X del vector off, y el vector off es un vector con todas sus posiciones en 0. Luego lo que hace es tener el ciclo durante un tiempo t a través de la función delay piso ms t, con t como ya lo declaramos en 1 milisegundo. Es decir, que el retardo para que se ejecute el ciclo y se vea más bonito será de 1 milisegundo, y en 1 milisegundo se logrará encender todos los LEDs y así se repite. Luego lo hace varias veces durante todo el ciclo, y al cerrarse el ciclo for de 8 veces incrementa la variable y++, variable de control del ciclo while, siempre y cuando y sea igual a 0 y sea menor que 50, es decir, que y sea menor a tt, pero debe incrementar justamente después del for, pero antes del while, para que se ejecute correctamente, y luego cierre el método imprimir. El método switch es un método que no retorna nada y por eso es un void, es una función vacía también, pero recibe un parámetro entero que denominamos SW. Esa variable entera solo me dirá qué switch voy a controlar, el switch que estoy controlando en este momento. Si yo le digo 1, entonces él se va y se ubica en la línea 275, y si le digo que el valor es 2, entonces él va y se para en la línea 269 y pregunta si switch es igual a 2, entonces vuelva a 1, porque el switch que quiero leer es el 1. Viendo el switch 2, pregunto si lo que quiero leer es el switch, no, ya va, ¿qué? Se para en la línea 269 y pregunta si switch es igual a 2, entonces vuélvalo a 1, porque el siguiente switch que quiero leer es el 1. Es decir, leyendo el switch 2, pregunto si lo que estoy leyendo o lo que voy a leer es el switch 2. Entonces preparo el método para que cuando se vuelva a ejecutar lea el switch 1. Luego que preparo eso, agarro la entrada en la línea 277 del mismo método, estoy declarando una variable que se llama in, que va a capturar el dato que está en el puerto A. Todo lo que está en el puerto A lo va a capturar y lo va a encerrar en la variable in. Luego que yo reviso el switch 1, yo me voy a la entrada, porque en la línea 267 de ese mismo método estoy declarando una variable que se llama in8, que va a capturar el dato que está en el puerto A. Todo lo que está en el puerto A lo va a capturar y lo va a almacenar en la variable in. Pero yo digo que ese in es un in8, y ese 8 lo que significa es que es una variable entera, pero de 8 bits. ¿Por qué es de 8 bits? Bueno, porque lo que estoy leyendo es un puerto A. Si lo que quiero leer es el switch 2, entonces va y captura como primera instancia el dato que está en el puerto A. Eso es lo primero que hace cuando se ejecuta el switch. Y lo guarda en la variable in. In es de 8 bits, que ya lo dijimos por qué. Luego, ese dato que ya tengo agarrado en el puerto A, en el puerto A están todos los switches, tanto el switch 2 como el switch 1. Es decir, que hay dos datos que siempre están dentro del puerto A. Por lo tanto, in tiene ambos datos. Tiene tanto el dato que tiene el switch 2 como el que está en el switch 1. In es de 8 variables porque lo que estamos leyendo es un puerto. Un puerto es de 8 bits.
porque tiene 8 patas. Entonces pues no es necesario poner una entrada, un int con más capacidad si lo que necesitamos es de 8 bits y ya. Lo que dice en la línea 271, que es int menor igual que 5, lo que está haciendo es agarrar lo que está en ese dato y lo va a desplazar binariamente 5 posiciones hacia la izquierda. ¿Por qué solamente 5? Porque lo que me interesa está en los primeros 3 bits, a 0, a 1 y a 2, que es donde está conectado el switch 2. Son 3 bits que tienen los datos que me interesan. Esos 3 bits no los puedo perder. Lo que sí puedo perder son los otros 5 bits que están hacia la izquierda. Por lo tanto, lo desplazo 5 bits hacia la izquierda. De modo que se borran y quedan ahora los 3 unos que quedan pegados hacia la izquierda. Y el resto hacia la derecha son puros ceros. Al ser puros ceros, necesito volver a regresar esos unos hacia su posición original, es decir, a donde estaban o realmente donde los necesito. Porque si necesito leer un 7, el 7 es 1, 1, 1 y todos son ceros. Entonces agarro ese mismo dato y lo desplazo 5 bits hacia la derecha. De modo de que lo que entra por la izquierda son puros ceros. Lo que queda a la derecha ahora son puros ceros. Al ser puros ceros, necesito volver a regresar esos unos hacia la posición original, es decir, a donde estaban o realmente donde los necesito. Porque lo que necesito, por ejemplo, es leer un 7. Y el 7 es 1, 1, 1 y todos son ceros. Entonces agarro ese mismo dato y lo desplazo 5 bits hacia la derecha. De modo de que lo que entra por la izquierda son puros ceros y lo que me va a quedar es un dato limpio. Un dato completamente limpio que va a tener un 1, 1, 1 y el resto es 0. Quiero meter por el switch un 5, el 5 es 1, 0, 1. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Va a agarrar ese dato de 3 bits y va a mover 5 bits hacia la izquierda y luego lo va a regresar 5 bits hacia la derecha y ya. Todo lo que está a la izquierda lo borró y solo quedó lo que tenía el dato que realmente importa. Entonces él lo que hace es que agarra int y menor igual a 2. En vez de desplazarlo 5 bits hacia la izquierda como estábamos haciendo en el switch 2, lo que va a hacer es desplazarlo 2 veces. ¿Por qué 2 veces? ¿Por qué 2 veces solamente? Porque lo que estoy leyendo es el switch 1 y el switch 1 es el switch que está pegado más hacia la izquierda. Ese switch está pegado solo a 2 pines, a 3, a 4 y a 5. Si int es menor igual a 2, lo que va a desplazar, en vez de desplazar 5 como estaba haciendo en el switch de arriba, lo que va a hacer es desplazarlo 2 veces. ¿Por qué 2 veces hacia la derecha y no 5? Bueno, porque es que lo que estamos leyendo es el switch 1 y el switch 1 es el switch que está pegado más hacia la izquierda. Ese switch está pegado a los pines A3, A4 y A5. Y el puerto A, bueno, el dato que estoy almacenando es de 8 bits. El puerto A3, A4 y A5 son son los 3 bits que están justamente antes de 2 bits al final. Ok, luego lo que hago es en valor 1, capturo el valor de entrada porque ya tengo el valor que yo necesitaba. Ya realmente estoy dándome cuenta cuál es el número que están metiendo por la entrada. Y al decir el valor 1, va a tener el valor almacenado número 1, el número A pues, y el valor 2 va a tener el valor B. Y luego lo que va a hacer es sumar A más B, es decir, va a sumar valor 1 más valor 2, que eso se va a ejecutar en la función suma.
esta función lo único que se encarga es de capturar lo que usted va mandando a través de los switches. Entonces, luego de finalizar lo que es luego de capturar el dato, lo que hace es mostrarlo en pantalla. Ok, la función suma. ¿Qué hace la función suma? Agarra lo que está en valor 1 y lo que está en valor 2 y lo suma y lo almacena en la variable resultado. Lo que hace es tener el valor y lo imprime. Es decir, sumo y muestro. Es decir, si lo que está en resultado es 0, imprime 0. Si lo que está en resultado es 1, imprime 1. Si lo que está en resultado es 5, imprime 5. Si lo que está en resultado es 10, imprime A. Aquí colocamos a correr el programa, dimos el botón 5 más 7 igual C. Cambiamos el switch 2, el switch 1, va a mostrar 7 más 6 igual a D, y aquí hacemos un tercer cambio. Vamos a dejar 7 por el switch 2 y vamos a darle 1. 7 más 1 igual a 8. Entonces, esto es todo. El programa corre. Gracias.